Buenas tardes, compañeros. Les saluda el licenciado Edwin Cojulún Godoy. Soy abogado penalista, egresado de nuestra tricentenaria Universidad de San Carlos. He tenido la oportunidad de trabajar como defensor público y actualmente me desempeño como abogado litigante en el área penal. En el área penal he tenido la oportunidad de defender durante ya mucho tiempo a muchas personas, diría yo decenas de personas, que se encuentran sindicadas del delito de violencia contra la mujer en cualquiera de sus manifestaciones. Y eso es lo que vamos a analizar el día de hoy. El día de hoy vamos a hacer un análisis de la ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer. Pero para empezar, diremos que la violencia contra la mujer no es algo nuevo, es algo que tiene siglos. Casi desde el inicio de la humanidad, la mujer ha estado sujeta a toda clase de abusos por parte del género masculino. Recordemos que en algunas épocas ni siquiera se le consideraba como un ser humano, sino era considerada como un objeto. Y ya también en el siglo XX, en algunas sociedades mucho más atrasadas, el Oriente Medio, es considerada, la mujer no tiene ninguna clase de derechos, digámoslo así. Miremos el caso de Afganistán, que es el caso que está de moda. En Afganistán, hace décadas, tuvo el control de ese país el gobierno talibán, y durante ese gobierno se sometió a la mujer a toda clase de abusos y arbitrariedades. No tenían derecho al voto, no tenían derecho a la salud, no tenían derecho a ser atendidas por un médico varón, no tenían derecho a expresar su opinión, su voluntad. Eran castigadas por faltas mínimas, como que se les cayera el velo, como que no cubriera el velo sus tobillos. En fin, incluso el adulterio era castigado con el asesinato, digámoslo, porque no podemos decir con la pena de muerte, es un asesinato que se da. Eso, y hace 20 años, como ustedes bien saben, con la intervención de los Estados Unidos en ese país, pues empezaron a cambiar algunas cosas. Sin embargo, hace poco el gobierno de los Estados Unidos decidió retirar sus tropas de Afganistán y nuevamente este grupo político religioso tomó el poder. Y ahora las mujeres tienen un enorme problema. Se teme que aumenten las violaciones a los derechos de las mujeres. Ese gobierno es terrible, ¿verdad? Pero, para no irnos tan lejos, tenemos que decir también que en Latinoamérica la mujer ha sido objeto de toda clase de abuso durante mucho tiempo. Nuestras legislaciones han estado llenas de disposiciones de carácter machista, de disposiciones que discriminan a la mujer en todos los ámbitos de la vida. Recordemos, solo veamos cómo estaba integrado hasta hace poco el Congreso, que casi no había mujeres. Hoy en día, pues ya hay un poco más de mujeres que forman parte de nuestro Congreso. Ya las mujeres han venido ganando espacio. Afortunadamente en nuestra sociedad se les permite que estudien. Muchas de ustedes van a ser médicos y cirujanos. No sé si decir médicos y cirujanos o médicas y cirujanas, es igual. En ese aspecto queremos manifestar, o les quiero manifestar, que como parte de la lucha de las mujeres que se ha dado, hay muchos grupos que han luchado en favor de que la mujer tenga un trato de igualdad ante la ley. Desgraciadamente, pues no se ha podido, pero por lo menos en teoría la mujer tiene, o legalmente tiene los mismos derechos del varón. A lo largo de esta lucha que han tenido algunos sectores de mujeres, la sociedad civil, se han logrado importantes avances aquí en Guatemala. Como consecuencia de esta lucha, pues se logró hace más de una década ya que se aprobaran por parte del Estado de Guatemala, que se aprobaran algunos decretos que daban vida a algunas convenciones de carácter internacional que defendían los derechos de la mujer. Y podemos ver, por ejemplo, que ya tiene décadas que en Guatemala pues se aprobó específicamente, se aprobó la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. A través de estos instrumentos internacionales quedó plasmada la obligación de los estados parte de hacer cambios en la legislación y de ir eliminando de todas las legislaciones todas aquellas disposiciones que discriminan a la mujer. Específicamente han habido cambios en el Código Civil,
han habido cambios también en el Código Penal, que es la rama que nos ocupa. Y yo recuerdo hace muchos años, antes de que se cambiara la ley, que existía en el Código Penal como una muestra de la discriminación a la mujer, dos delitos. Uno que supuestamente cometía el varón y otro que cometía la mujer. El delito de adulterio estaba tipificado y lo cometía la mujer y estaba penado. Y para el varón se establecía el delito de concubinato. Pero decía la ley que ese delito lo cometía el varón que tuviera concubina dentro del hogar conyugal. ¿Y quién en sus 5 sentidos iba a tener una concubina dentro del hogar conyugal? Era una muestra de la desigualdad que se da a lo largo de los años. Pero, volviendo al tema de estas convenciones que fueron ratificadas por el Estado de Guatemala, estas convenciones dieron origen a que se empezara a cambiar la ley y ha empezado a mejorar la situación de las mujeres, al grado que en el año 2008 se emitió el decreto 22-2008 que contiene la ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer. En esta ley, que tiene por objetivo que la igualdad de todas las mujeres ante la ley y erradicar el sufrimiento injusto y toda clase de daño que se le puede ocasionar a la mujer, se han plasmado algunos delitos. Específicamente esta ley cuenta, no me recuerdo en este momento, son 28 artículos si no estoy mal, y contempla 5 tipos penales. El delito más grave, que es el delito de femicidio, que lo vamos a dejar de último para poder analizarlo, y el delito que más se da en la actualidad, que es el delito de violencia contra la mujer. La violencia contra la mujer que contiene este decreto, este decreto, el 22-2008, se puede dar en diferentes formas, en diferentes manifestaciones. Y la ley contempla la violencia física contra la mujer, la violencia psicológica, la violencia sexual y la violencia económica en esto como tipos penales y con penas bien definidas. Y se entiende por violencia física todos los golpes que se le pueden ocasionar a una mujer, ya sea por parte del marido, por parte de su entorno, y vamos a explicar más adelante quiénes pueden incurrir en este tipo de violencia, para que tengamos cuidado de no incurrir por ignorancia en cualquiera de estos delitos. En primer lugar, vamos a hablar de lo que es la violencia física. La violencia física se produce como consecuencia de las relaciones desiguales de poder que existen entre un hombre y una mujer. Cuando hablamos de relaciones desiguales de poder, nos referimos a situaciones del control que ejerce el hombre sobre la mujer, ese control que está dirigido a mantener a la mujer de una forma sumisa, a que la mujer pues no tenga mayor opinión en el hogar, y generalmente esas relaciones desiguales de poder se dan en el ámbito del hogar. Se puede dar en el ámbito público, que comprende las relaciones que se dan en la comunidad, que se dan entre estudiantes también, que se pueden dar a nivel profesional, a nivel laboral, y contiene las relaciones en el ámbito privado, las relaciones que se dan entre los familiares, específicamente las relaciones que tiene la mujer con su esposo, ex esposo, conviviente, ex conviviente, novio, exnovio o cualquier persona que pretenda de alguna forma tener alguna relación con una mujer o restablecer esta relación cuando esa relación ha sido rota. Desde ese punto de vista vamos a referirnos a lo que se entiende o lo que la ley establece como violencia física. Por violencia física contra la mujer podemos entender todo daño que se causa a la mujer todo daño físico que se causa a la mujer consistente en agresiones de tipo físico, como golpes, jalones de pelo, aruñones, patadas, empujones, que se pueden provocar por parte del agresor, en este caso generalmente el conviviente marido, en el caso del ámbito privado, que se pueden provocar por parte del esposo, ya sea con la misma fuerza corporal o que se puedan provocar con algún objeto, como por ejemplo cuando se le avienta un vaso a una mujer o se le pega con una escoba. Hay gente absurda que se quita el cincho y le pega a la mujer como que si fueran sus hijos. Entonces, esta constituye una violencia física y la ley establece para ello, que está tipificada en el artículo 7 de la ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, establece una pena mínima de 5 años
y una pena máxima de 12 años de prisión para la persona agresora, para la persona que se compruebe. Y la violencia física es la más sencilla de comprobar. Simple y sencillamente, la mujer que sea objeto de violencia física presenta la denuncia, va al Ministerio Público, inmediatamente le toman su declaración, posteriormente la pasan al INASIF para que la examine el médico del INASIF, quien determina, quien determina qué clase de lesiones tiene la mujer. Antes, queridos amigos, para poder decir que había violencia contra la mujer, había que dejar a la mujer de pinta y morada, tenía que ser una paliza, había que, incluso todavía las fracturan y todo, para que dijeran que había violencia. Hoy no, hoy solo con un empujoncito, si la mujer es blanquita y el esposo le pone la mano y le aprieta la mano y le deja el dedo, le deja la equimosis, creo que le llaman ustedes, el moradito le llamamos nosotros, yo creo que ustedes le llaman equimosis. Si le dejan el moradito y la mujer va con el médico forense determina que es una lesión, le toman foto y aunque tenga un día de suspensión de sus labores, eso es suficiente con ese peritaje médico forense. Es suficiente para que salga o se emita por parte de un juez de delitos de femicidio la orden de aprehensión en contra del varón. Generalmente y desgraciadamente, la mujer denuncia cuando se encuentra enojada. En el momento que está peleando con el marido, con el esposo, con el novio, con conviviente o exconviviente, y la golpean, en ese momento la mujer va a denunciar, se presenta, le toman declaración, le toman fotografías, sale el peritaje médico forense y sale la orden de captura. Pero ¿qué pasa? Cuando ya es capturada la persona, ya la mujer y el marido ya están de luna de miel. Y entonces lo que pasa es que generalmente estas personas son beneficiadas cuando es la primera vez con una pena conmutable en el juzgado de femicidio y otras formas de violencia contra la mujer. Es beneficiado con 5 años conmutables cuando esta persona no tiene antecedentes o no es reincidente. Y termina pagando al final de cuentas una conmuta que viene más o menos saliendo en la cantidad de 9,000 y algo de quetzales. No era el objeto de la ley, pero de alguna forma ha ayudado a controlar esta clase de delitos. Ahora bien, existen casos en donde a las mujeres les pegan unas golpizas terribles. Casos de agresiones severas, en donde, pues me imagino yo, no he tenido esa oportunidad, pero el tribunal ahí sí puede, o sea, sí debe imponer una sanción máxima. Si la pena que se gradúa entre 5 a 12 años pasa de 5 años, obligadamente el agresor tiene que parar en la cárcel. Eso es lo que se denomina violencia física contra la mujer. Pero, y se puede cometer en el ámbito privado, que generalmente es el ámbito en donde convive la mujer, su esposo, sus hijos, su suegra, toda su familia, todo su núcleo familiar. Generalmente es el ámbito. Pero también se puede cometer este tipo de violencia en el ámbito público. Se puede cometer también cuando una persona intenta tener alguna clase de relación con una mujer y la mujer no quiere. O cuando ha tenido una clase de relación y la mujer ha roto esa relación e intenta restablecerla y por alguna razón le pega, el hombre le pega a la mujer, ahí se da el tipo de violencia física contra la mujer y se puede dar en el ámbito laboral, en el caso de los doctores, obviamente se puede dar en el hospital, en el ámbito académico, en el ámbito estudiantil también se puede dar. Si algún compañero golpea a una mujer como consecuencia que esta mujer no quiere tener relaciones con él, o ya tuvo y él a puro tuvo, quiere seguir con la relación, entonces ahí estamos hablando que hay violencia. Si hay golpe, hay algún empujón, algún aruñón, ahí estamos hablando de violencia física y el agresor puede ser sancionado. Pero existe una clase de violencia más sutil, una clase de violencia que no deja huella, por lo menos física, que es la violencia psicológica, que es otro tipo de violencia que contiene la ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, que es la violencia psicológica. La violencia psicológica no es más que todo acto o todos los actos tendientes a minimizar y anular a la mujer. Todos aquellos actos de agresión, podríamos decir, verbal en contra de la mujer, la agresión verbal es parte de la violencia psicológica, como por ejemplo, decirle a la mujer, no servís para nada, sos una tonta,
nunca vas a lograr nada, sos una cabeza vacía, sos una arrastrada, sos una hija de aquí, sos una hija de allá, si yo te dejo te morís de hambre, etcétera. Toda esta clase de violencia verbal que incluiría también de alguna forma algún tipo de amenaza, que se da también cuando se amenaza a la mujer de que le van a quitar a los hijos, de que si deja al marido ya no le van a mostrar a sus hijos. Entonces, esta clase de violencia genera daño emocional en la mujer y es fácil de determinar cuando la mujer presenta la denuncia, va al Ministerio Público, pasa, tal vez ahí no pasa con el médico forense, sino pasa con el psicólogo forense del INASIF, y se le hace la entrevista psicológica y la psicóloga en su peritaje determina que esta mujer tiene daño emocional como consecuencia de todo el tiempo que ha estado sujeta a esa violencia verbal o a esos actos que buscan anularla y mantenerla cohibida como mujer, que buscan anularla, que buscan tenerla siempre sujeta a la voluntad del marido de una forma abusiva, y solo con que la psicóloga determine en el peritaje que ella tiene daño emocional, eso es suficiente para que se emita la orden de aprehensión en contra de la persona agresora que agrede a una mujer psicológicamente. Esta agresión psicológica tiene una pena de 5 años mínimo, 12 años máximo, y cualquiera diría que no se puede probar, pero creo que es la más sencilla de probar, al igual que la física. ¿Por qué? Porque la mujer tiene daño, a la mujer le deja secuelas esta clase de palabras hirientes. Hay mujeres que preferirían que el marido les pegue un golpe a que les diga tantas cosas groseras. Es triste que una mujer pueda estar sujeta a este tipo de violencia, y puede ser cometida no solo por el marido, puede ser cometida esta violencia psicológica por el esposo, ex esposo, conviviente, ex conviviente, novio o exnovio, o cualquier persona que pretenda tener alguna clase de relación con ella o que pretenda restablecerla, y la agreda de esa forma verbal, la amenace, la coaccione, qué sé yo. Esta persona puede ya sea ser catalogado como el agresor, y en este caso puede ser en el ámbito privado o en el ámbito público. Cuando me refiero al ámbito público, me refiero a que esto se puede dar entre ustedes también. Esto se puede dar entre estudiantes. Si alguien tiene una novia que ya no quiere nada con él e insiste, y como la novia no le hace caso, la trata mal, le manda mensajes de texto, que los mensajes de texto han sido utilizados como medio de prueba de la violencia psicológica. La trata de perra, la trata perdón la expresión, la trata de estúpida, la trata de muerta de hambre, le dice un montón de groserías, le manda imágenes groseras. Todas estas imágenes se imprimen, si son conversaciones de WhatsApp, para que lo sepan, se imprimen y sirven de medio de prueba para robustecer el peritaje psicológico practicado en el INASIF, y con eso les sale un pase directo para que vayan a pasear al preventivo de la zona 18. Así de sencillo. Esta violencia es terrible y es una violencia que viven las mujeres todos los días, desgraciadamente. Lo más triste es que muchas veces los varones no nos damos cuenta de que con palabras y acciones también estamos dañando a la mujer. Pero bueno, como el tiempo es limitado acá, vamos a hablar de la violencia de carácter económico. Esa es otra clase de violencia. La violencia de carácter económico es aquella que se da cuando una persona, ya sea el esposo, volvemos a los mismos conceptos, el esposo, ex esposo, novio, exnovio, conviviente, exconviviente, en el ámbito privado o en el ámbito público, los compañeros de labores, los jefes, etcétera, etcétera, tienen o le prohíben a la mujer disponer de los bienes que por derecho le corresponden. Por ejemplo, que una mujer dentro del matrimonio sea propietaria de un bien inmueble y que el marido la obligue a firmar una hipoteca, la obligue a hipotecar ese bien inmueble, o que la obligue a venderlo, o que la obligue a que le entregue el dinero, o que le prohíba trabajar,
o que le destruya los bienes de su menaje de hogar. Quiero comentarles que tuve un caso en donde había una pareja de esposos que ya no convivían. Y una vez, y ya no convivían. Y cierto día llega el esposo a la casa y se da cuenta que la mujer tenía ahí a una nueva pareja. Entra a la casa, golpea a la pareja. Esta pareja sale corriendo del lugar y deja sola a la mujer con sus hijos. Y la mujer se sale también de la casa. El marido le empuja, se sale y procede a quebrar, a partir la mesa, la refri la destruyó la sala, quebró la televisión, quebró todos los trastos, hasta la taza del inodoro la partió. Y llegó la policía y lo detuvieron. Entonces él se encuentra aún sujeto por el delito de violencia contra la mujer en su manifestación física y violencia contra la mujer en su manifestación económica en el ámbito privado. También puede incurrir en violencia económica aquella persona que le esconda a la mujer sus instrumentos de trabajo. Por ejemplo, en el caso de una persona que se dedica pongamos el ejemplo de una persona que se dedica a la peluquería y que el marido, para que no trabaje, le esconde sus tijeritas, le esconde sus herramientas, sus peines y todo. Está ejerciendo violencia económica, no quiere que trabaje. O en el caso de que se puede dar, de que le esconda también sus documentos para que no vaya a buscar trabajo. Todas estas acciones son consideradas violencia psicológica y tienen una pena de 5 a 8 años, violencia económica, estamos hablando de la violencia económica. Tiene una pena de 5 a 8 años de prisión también. Y es fácil probar. También es fácil probarlo. También tenemos una especie de violencia bien especial, que es la violencia sexual. La violencia sexual, con permiso. La violencia sexual se da también en el ámbito público o privado y se da cuando la mujer es sometida o se vulnera su indemnidad sexual, es decir, su dignidad y su libertad sexual. Se puede dar cuando el marido la obliga a prostituirse, es decir, hay maridos que mandan a la mujer a prostituirse y que quieren el dinero. Se puede dar cuando la mujer es sometida dentro del mismo hogar o una relación abusiva a actos sexuales de humillación, esta violencia incluye la humillación sexual, al obligar a la mujer a tener relaciones contra natura, digámoslo así. Ustedes saben a lo que me refiero. Sin su consentimiento. Estamos en presencia del delito de violencia sexual, que también incluye el que el marido o que el agresor le prohíba a la mujer cualquier método de planificación familiar. Si el agresor le dice, no quiero que estés usando anticonceptivos, no quiero que estés usando esto y el otro, está ejerciendo violencia de carácter sexual en contra de la mujer. Cuando, por ejemplo, el marido, también se puede dar esta clase de violencia sexual cuando el marido pueda estar enfermo, puede tener alguna enfermedad de transmisión sexual y quiere tener relaciones sexuales con la mujer y la mujer no quiere. La mujer le dice, ponete un preservativo porque no quiero que me infectes, y le prohíbe el uso de medios para protegerse de enfermedades de transmisión sexual. Estamos en presencia del delito de violencia contra la mujer en su manifestación sexual. Nuevamente lo comete esposo, exesposo, conviviente, exconviviente, novio, exnovio o cualquier persona que haya intentado tener relación con ella o que pretenda restablecer esa relación, o cualquier amigo en el ámbito público, cualquier amigo, compañero de estudios, compañero de trabajo puede incurrir en esa clase de conductas. En resumidas cuentas, estos son las cuatro manifestaciones que se dan de la violencia y que se encuentran contenidas en la ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer. Pero existe lo más triste, que es el delito de femicidio que contempla la ley. Femicidio es darle muerte a una mujer en el marco de las relaciones desiguales de poder por el simple hecho de ser mujer. Es triste, es absurdo, pero así pasa. El femicidio es
está tipificado, está penado con una pena de 25 años mínimo a 50 años que puede recibir, que puede ser condenado el femicida. Y en el presente caso tenemos que tener claro que no todas las muertes de las mujeres pueden ser considerados femicidios. Por ejemplo, si hay un accidente de tránsito y una persona por error atropella a una mujer y la mata, estamos en presencia de un delito de carácter culposo, en este caso de homicidio culposo. No estaremos en presencia del femicidio porque no lo está haciendo por su condición de mujer, sino que fue un delito que se dio por negligencia, impericia o imprudencia. Entonces es un delito que tiene atenuada la pena. En el caso de que se mate a una mujer también, sin que haya esa relación de poder, sin que sea que reúna las características que establece la ley, que entre ellas, para que sea femicidio, entre una de las características es que haya una relación desigual de poder entre el hombre y la mujer, es decir, que el hombre quiera controlar a la mujer a través de actos violentos, o que se pueda dar también, que se pueda dar también que este femicidio se puede, perdón, este femicidio se puede cometer porque la persona pueda tener problemas de misoginia. Es decir, puede ser una persona, este delito se puede cometer por misoginia, le llama la ley. Es decir, por un odio irracional a las mujeres. Hay mucha gente que tiene ese problema de misoginia, ¿verdad? Hay gente que odia a las mujeres, las desprecia por su condición de mujer, las considera inferiores. Es increíble que se dé, pero esto se está dando en nuestra sociedad. También se puede dar el femicidio como consecuencia de ritos grupales, ¿verdad? De ritos grupales. Perdón. Se puede dar el femicidio como consecuencia de ritos grupales, digamos, actos satánicos, en donde se pueda descuartizar a la mujer, o como consecuencia de una violación para satisfacer deseos sexuales trastornados, en donde se puede descuartizar a la mujer, se le puede mutilar. Eso se llama femicidio y tiene una pena de 25 a 50 años de prisión. Es terrible, es un delito terrible. Podemos poner el ejemplo vamos a poner un ejemplo de un pandillero que tuvo relación con una mujer, o que quiso entablar una relación con una patoja de su colonia y la patoja no le hizo caso. Como no le hizo caso, la manda a matar. Estamos hablando el delito de femicidio. ¿Por qué? Porque se hizo, porque no le hicieron caso. Porque se hizo por odio. O porque, habiendo roto la relación la mujer, pretendía seguir teniendo relación con esta mujer y no lo hizo. Eso se llama femicidio. También se comete el femicidio cuando se le da muerte a una mujer en presencia de sus hijos. Eso se llama femicidio y la ley es bastante clara. Quisiera yo poder explicarles todos los elementos del delito de femicidio, pero considero que esos pues ya son objeto más profundo de la ciencia jurídica, y espero realmente, y con este pequeño aporte, haberlos ayudado en alguna forma. Si hay alguna clase de interrogantes, de preguntas, pues se pueden mandar y con mucho gusto las contestaremos. Estaremos más adelante hablando de otros temas más importantes para los estudiantes de medicina, incluso para los médicos. Hay unos delitos que vamos a analizar más adelante, si ustedes lo tienen a bien y nos permiten entrar en su hogar o en su intimidad, en la intimidad de sus hogares a través de cualquier medio, dispositivo móvil, tableta, computadora, qué sé yo. Vamos a hablar acerca de algunos delitos en que pueden incurrir los médicos y cirujanos o los estudiantes de medicina para evitar que ustedes puedan cometerlos, evitar que por ignorancia puedan incurrir en esa clase de delitos. Pero eso es todo lo que tengo por el día de hoy. Les deseo que pasen una feliz tarde, que el Señor los bendiga. Y perdonen, yo hablo bastante rápido, espero que les sirva de algo esta conferencia, únicamente.